Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar sobre generalidades sobre corriente continua. Una cosa a tener en cuenta, antes que nada, es que la corriente continua sí es polarizada. O sea, existe un positivo y un negativo. Generalmente el positivo es el cable rojo y el negro es el negativo. ¿Y dónde podemos encontrar corriente continua? Bueno, generalmente la encontramos en fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación pueden alimentar un pedal, algún teclado. Existen un montón de dispositivos que usan este tipo de fuentes en las cuales vamos a tener en cuenta tres factores. Primero, el voltaje de entrada. La fuente puede ser de 220, puede ser de 110 o tener la posibilidad de que sea 110 220. O sea, eso electrónicamente lo puede resolver la misma fuente. Otra cuestión importante es la salida que tienen las fuentes de alimentación. Vamos a tener dos factores. El primero es el voltaje que nos proporciona la fuente. Hay algunas fuentes que son multivoltajes, en las cuales podemos regular el voltaje de salida, y otras fuentes son de voltaje único. En este caso tenemos una fuente de 12 volts. El otro factor importante en la salida es lo que nos puede proporcionar, la cantidad de amper que nos puede proporcionar. En este caso yo tengo una fuente de 2 amperes. O sea que no puedo enchufar algo que consuma más de 2 amperes, porque la fuente no lo va a poder alimentar. Y el otro punto es la polaridad, que eso ya lo hablamos recién, en donde tenemos nuestro positivo y nuestro negativo. Si nosotros lo conectamos al revés de lo que nos dice, el dispositivo que conectemos no va a funcionar. Otro lugar donde podemos encontrar corriente continua son en las pilas, las cuales podemos encontrar la batería de 9 volt, después tenemos la batería AA de 1.5 volt, la AAA de 1.5 volt y después tenemos la pila que es CR2032, que generalmente es la que usamos en afinadores. Hay algunos ukeleles que usan otro tipo de pila moneda como esta. Algo a tener en cuenta es leer bien la información que nos proporcionan las fuentes de alimentación. En este caso, nosotros vemos que tenemos una fuente de alimentación que puede ser de 110 o 220. La entrada que podamos, dónde la podemos enchufar, ¿no? El tipo de salida que tiene, el voltaje que tiene de salida, el amperaje que nos puede proporcionar y el tipo de polaridad. Tengamos en cuenta que la polaridad la podemos trabajar y la podemos cambiar. Fíjense, hay casos como estos en el cual la ficha ya viene por default unificada el cable, no hay manera de intercambiar la polaridad, no tengo manera de cambiar en esta fuente la polaridad. Pero en otras fuentes tienen la ficha de entrada de tensión o de salida en realidad, se puede intercambiar. Entonces, de esta manera, al dar la vuelta, ya estoy intercambiando la polaridad. Ya vamos a explicar de cómo se mide, cómo entender eso. Donde ahora también tenemos que entender el cómo leer información en los dispositivos que vamos a conectar a dichas fuentes. En este caso, este pedal que dice, bueno, acá informa que se conecta es de 9 volt, pero no nos está informando ni la polaridad en ningún lado, ni tampoco nos está informando el consumo que tiene. ¿Qué podemos hacer si tenemos la duda y necesitamos comprar una fuente? Buscar en internet, en el servicio técnico del mismo artefacto que vayamos a conectar, como se muestra acá en la imagen, y de esa manera entrar y ver la parte técnica y ver qué consumo tiene, a qué voltaje tiene y cuál es la polaridad. Por ejemplo, este otro pedal de Line6 que vemos acá nos está informando que tiene una corriente continua de 9 volt
de entrada, ¿no? Y dice que tiene 1200 mA. Entonces, por ejemplo, algunos tipos de fuentes no pueden funcionar porque son menores y otros sí pueden bancar y poder proporcionar la energía que necesita el pedal. Para medir corriente continua vamos a hacer uso del multímetro. Lo que debemos hacer es colocar la punta negra sobre el COM y la roja en la unidad de volt. Luego tenemos que ver nuestra escala, la cual, bueno, acá estoy dejando el símbolo de corriente continua para que lo puedan ver, y de igual manera estoy mostrando una ampliación de este mismo multímetro para que vean en detalle. Lo que podemos hacer es ir de la escala de 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 volt hasta 100 volt, siempre en corriente continua, ¿no? Entonces, generalmente lo que usamos es la escala de 2 volt o de 20 volt. Es muy raro que usemos la de 200, sobre menos aún la de 1000. ¿Qué hacemos entonces para medir esto? Vamos a tomar el mismo ejemplo de esta fuente de alimentación que tenía de 12 volt, ¿no? Esta fuente de alimentación la conecto a la corriente que yo tengo y lo que nos proporciona de energía estaría acá, ¿no? Yo sé que esta fuente es de 12 volt, yo sé que estoy midiendo 12 volt. Si no supiera, tendría que ir de mayor a menor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la escala que...? Porque el punto límite es 20 volt, entonces ese punto límite es el que yo tengo que usar. Un punto superior a lo que voy a medir, en el cual en este caso es 20 volt. Para medir, no me importa dónde ponga las pinzas en este caso, porque me va a brindar una información, el tester me va a decir lo que estoy midiendo, en este caso. De esta manera me está informando, al ser positivo el resultado, o sea, me dice que tengo 12 volt punto 32. Entonces, la corriente está llegando bien, es lo que me dice que está entregando. En realidad el voltaje me está llegando bien. Y al decirme que es 12 volt, yo lo que puedo deducir es que con esto el positivo se encuentra adentro y el negativo está por fuera. Esto para los casos que no tenemos en ninguna fuente la indicación de cómo está la polaridad. Ahora, fíjense en qué sucede si yo pongo la pinza negra, la punta negra adentro y pongo afuera la otra. El voltaje me da menos 12 volt. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Es que ahí la polaridad está invertida a lo que yo estoy leyendo. Si yo veo, entonces pudimos deducir que cuando está el voltaje positivo es que nuestro positivo, estando conectado correctamente el cable rojo donde tiene que ir, va a estar adentro en este caso. Si nosotros vemos la información de esta fuente, efectivamente dice que el positivo está adentro. ¿Qué podemos hacer con otro tipo de fuente? Por ejemplo, esta otra fuente es de 9 volt. Y al ser una fuente de 9 volt, yo tengo este tipo de puntas en el cual yo no sé si está así o así. Que lo que estoy haciendo es cambiando la polaridad al desenchufar y enchufar al revés esta ficha. Yo la verdad que no lo puedo saber con certeza de cómo está esta fuente, qué me está entregando y qué polaridad está teniendo. Entonces yo lo que puedo hacer para medirla es, estoy en una fuente de 9 volt, sigo en la escala de 20 volt y me fijo de esa manera. Ahí me estoy dando cuenta que la polaridad tiene el positivo adentro y el negativo por fuera. Ahora, si la ficha la tengo al revés, fíjense en que teniendo lo mismo, considerando exactamente lo mismo, tengo que la polaridad es negativa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que ahí invertí la polaridad. Para medir las pilas y baterías, yo puedo hacer uso de este multímetro. La cuestión es que las baterías generalmente, a veces al medirla con un multímetro, no genera
lo que puede entregar de carga. Entonces, a veces es bueno los medidores de baterías, que generalmente es como que le simulan una carga a la batería o le producen una carga a la batería para poder ser medida. Si yo la mido esta batería, la puedo medir y puedo ver qué voltaje tiene sin carga, sin producirle una carga. Siempre usando, dado que la batería es de 9 volt, sigo en la escala de 20 volt. Entonces, al medirla, me genera que tiene, me dice que tiene 8.82 volt. Fíjense en esto. Ahora lo que voy a hacer es invertir y pasa exactamente lo mismo de lo que habíamos hablado anteriormente. Si invierto, de esa manera tengo menos 881. Entonces, ahí cambia la polaridad. ¿Por qué esto está bien? Porque si ustedes se fijan, las baterías tienen su signo positivo. Estoy con el rojo enchufado donde tiene que estar enchufado y toco ese. Y con el negativo, dado que este es nuestro negativo, puedo medir y me da que la corriente está bien, digamos. Nos está dando que es una corriente que tiene. Ahora, yo no tengo una carga aplicada a esta batería. Por lo tanto, está bueno que sea medida con un medidor de baterías. Para eso, yo les voy a mostrar un ejemplo en el cual algo que hice, simulé un tester, o sea, un tester de baterías como ese que ven, con el que vimos recién. Y yo acá tengo esta batería. Vamos a medirla sin nada, ¿no? O sea, sola como medimos esta anterior. Vamos a medir y esta batería tiene una carga de, veo, 8.04, ¿no? Vamos a usar esta misma, que esta tiene muy poca carga. Vamos a usar esta misma, 8.81, 82, ¿no? Recordamos ese valor y ahora lo que voy a hacer es enchufar esta carga, esta batería a este pedal y veamos, ya después le indicaré qué es lo que hice con esto, en donde enchufo este jack TRS, que es una simulación de lo que vimos anteriormente. Dado que yo puedo enchufar sin sacarle la batería, puedo medir sin sacarle la batería a este pedal. Entonces enchufo directamente a estos bornes como corresponde y ahora que me da que la corriente es de 8.34. Si ustedes ven, la corriente bajó. ¿Y cómo funciona este cable? Este cable tiene una ficha TRS, que es diferente a la TS. Acuérdense que la TS es tip slave, ¿no? Punta y la masa. En este caso es TRS. Las siglas hacen referencia a tip, la punta, el R es el ring, del anillo, y el slave, ¿no? Lo que hice fue tratar de simular este tipo de tester y hacerme con cortando unas puntas de un tester, le soldeé a esta ficha lo mismo, le soldeé a esta ficha a estos dos puntos, tanto al slave como al ring. En el slave soldeé el negro y en el ring soldeé el rojo. Entonces yo eso lo puedo medir con continuidad y puedo darme cuenta dónde está enchufado cada uno. Si yo esto lo meto en el negro y toco acá, como vimos anteriormente, tengo continuidad ahí, y si toco el rojo, tengo continuidad ahí. El tip está totalmente sin contacto alguno. De esa manera puedo tener la corriente con carga en algunos pedales y en algunas guitarras. Para pasar a medir otras baterías, otro tipo de baterías, fíjense que acá tenemos baterías que son inferiores a 2 volt. Por lo tanto, acá sí es donde voy a bajar la escala para que mi medición sea más precisa. En el cual vamos a desarrollar esto primero para 20 volt. Si yo esta pila la mido para 20 volt,
veo que tiene 1,50. Si la mido para la 2 volt, ¿ves? Ya tengo un poquitito más de medida, tengo más precisión en lo que estoy midiendo. Está por arriba, esta batería está nueva, pero un poco usada, porque normalmente viene con un poquito más de carga. Lo mismo para una AAA. La AAA la mido con a escala de 2 volt y tengo 1.572, está nueva. Y las pilas en este caso son de 3 volt. Fíjense en que si yo intento medir esta pila de ahí y de ahí, no tengo medida. ¿Por qué? Porque estoy en la escala de 2 volt. Ahora, si subo la escala a 20 volt, sí voy a proceder medida, que dice que tiene 3 volt. Está casi bien. Otras fuentes que podemos encontrar son las múltiples. Las múltiples las encontramos generalmente en pedaleras de bajistas, de guitarristas y quizás en algunas otros músicos a veces están haciendo uso de eso. Algunas generalmente está bueno porque podemos conectar un cable interlock a la misma, como vemos en pantalla, y tiene la opción de que sea a 220 o a 110. Hacerla funcionar en ese multivoltaje que tiene de entrada, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una fuente que puede entregarnos en las dos primeras salidas. Dice que nos entrega 18 volt en continua y 100 mA en cada uno. Por cada una de esas salidas nos puede entregar 100 mA, pero también nos entrega 18 volt. Para algunos pedales, que son los pocos, eso viene bien. Después, las otras salidas, por ejemplo, son múltiples. En el caso de las primeras 4 que estamos viendo ahora, esas son de 9 volt o 12 volt y pueden entregar 100 mA cada una. O sea, fíjense en que ahí tenemos una opción múltiple. Cualquier cosa que conectemos de 9 volt o 12 volt ahí, la fuente lo va a entender y va a proporcionar ese voltaje. En el caso de la siguiente, que es la que estamos viendo, dice que es 9 volt y 4 hasta 9 volt. ¿Qué nos dice eso? Si ustedes ven el tornillito que está al costado, ese tornillito se puede regular para entregar esa variante que podemos mover desde 4 volt hasta 9 volt. Podemos pasar por toda la escala, por todo ese intervalo, para lograr tener el voltaje que necesitamos para algún artefacto que necesitamos conectar, que sea de menor de 9, menor de 12 y no esté contemplado antes. Esa es una única opción en este caso. Después, si vemos los siguientes, son de 9 volt y nos puede entregar los dos siguientes, nos puede entregar 250 mA. Ahora, si vemos los dos siguientes, podemos ver que es de 9 volt y ofrece hasta 500 mA. Y el último es algo diferente al tema de hoy, pero que es importante porque lo hablamos en este otro video que está acá arriba y que dejo, que es la corriente alterna a 9 volt y que puede ofrecer hasta 800 mA en esa corriente alterna, que es diferente al tema de hoy. Hay otros casos de fuentes en los cuales no podemos conocer el consumo que nos puede entregar. Entonces tendríamos que entrar ¿a dónde? A buscar el manual, o si lo tenemos al manual, leer el manual y decir, ver cuándo y cuánto puede ofrecer por cada salida que tiene. Y por último, algo importantísimo al momento de recomendar o comprar una fuente de alimentación múltiple, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta son qué dispositivos vamos a querer conectar, cuáles son los dispositivos que necesitamos conectar a esa fuente, qué voltaje tiene cada dispositivo nuestro y qué consumo tiene, o sea, el voltaje, volt, y el consumo, estamos hablando de los amperes que necesita. Entonces, de esa manera, nosotros podemos saber que tenemos
5, 20, 30 pedales con tantos volts cada uno y con tanta corriente cada uno. Y ahí lo que podemos hacer es pensar que el músico que va a hacer uso, sea uno o sea el músico del cual laburamos, tenga un extra por si quiere agregar uno, dos o tres pedales más. Entonces de esa manera podemos ver qué tenemos en el mercado con esas características y ver el modelo de esa misma marca que vamos a comprar. Porque el modelo no puede ser algo más chico que necesitemos, algo más grande, y no comprar algo demasiado grande. Primero porque sumamos peso, gastamos de más y no es necesario. Bueno, espero que le haya servido el video, que le haya sido útil. Voy a seguir subiendo material, así que si quieren suscríbanse y chántenle al me gusta. Y bueno, desde ya, muchas gracias.